Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, ya está en las palabras, en las pantallas. Es un tema que realmente me encanta. O sea, junto con mi esposa, durante hace muchos años el Señor nos ha llevado a profundizar acerca de qué es la adoración. Bueno, para los que no saben, junto con Anita, Anita, mi esposa, hace 6 meses estamos a cargo del Ministerio de Adoración. Antes se llamaba Ministerio de Alabanza, ahora se llama Ministerio de Adoración. Para los que no saben, somos Ministerio de Adoración, ¿listos? El Señor hace aproximadamente 5 años, esto lo comentamos junto con mi esposa en la vigilia, que también hablamos un poquito acerca de la adoración. Les comentábamos que el Señor hace aproximadamente 5 años nos estuvo confrontando demasiado acerca de qué era la adoración. El impacto fue tan grande que de verdad nosotros tuvimos que dar una pausa dentro del ministerio y decir, reconozco la gravedad y la importancia de lo que es la adoración, que por un momento necesitamos dar una pausa porque realmente entendíamos que lo que estábamos haciendo era fatal, era malo, o sea, no era digno de estar ante la presencia de Dios. Por eso fue como necesitamos tomarnos una pausa, necesitamos realmente ser confrontados y necesitamos encontrar el verdadero significado de lo que es la adoración. Por eso el Señor fue muy bueno porque nos confrontó, pero no quedamos así, no fue como que el Señor nos destruyó no, el Señor nos restauró de una forma muy hermosa, de verdad nos llevó a reconocer el verdadero significado de la adoración. Entonces para nosotros es un privilegio, digamos que de hace 5 años para acá el Señor nos ha llevado a decir qué es la adoración, digamos, y más cuando nos llamamos iglesia lugar de adoración. Es como nos llamamos iglesia lugar de adoración, pero sabemos qué significa realmente lo que es la adoración, sabemos realmente qué significa esto, y eso nos llevó con mi esposa a profundizar, a estudiar, a prepararnos, y entre más profundizamos en esto, más nos enamoramos del tema y más veíamos como, Dios mío, la iglesia necesita entender qué es lo que estamos haciendo. La iglesia del Señor necesita entender la profundidad y el valor de lo que representa la adoración. Entonces, antes de entrar al tema, me gustaría que pudiéramos responder unas preguntas. Para mí sería muy importante hacer 3 preguntas, ¿sí? Me gustaría hacer 3 preguntas que van a estar en pantalla. Y la idea es que estas preguntas se puedan contestar al número de la iglesia. No sé si está ahí o mejor se los dicto, porque la idea es, contestar esas preguntas. 1, ¿qué es la adoración? Entonces me gustaría que ustedes en sus palabras puedan decir qué es la adoración. 2, las personas que no han nacido de nuevo pueden adorar a Dios. Y 3, ¿para qué adoramos a Dios? Entonces son 3 preguntas que me gustaría que contestaran. ¿Listos, hermanos? Entonces la intención de la prédica de hoy es profundizar en el concepto de qué es la adoración. Y dentro de 15 días mi esposa va a hablar acerca de las expresiones de adoración. ¿Listo? Entonces hoy nos vamos a tomar el tiempo en profundizar y de verdad encontrarnos con qué dice realmente la Biblia acerca de la adoración. Porque esto es importante, o sea, realmente porque es tan relevante saber qué dice la Biblia. Esto se debe a que lastimosamente el concepto de adoración ha estado bastante distorsionado. El concepto de adoración no nos lo dice la Biblia, sino nos lo dicen famosos, músicos, cantantes, y eso es grave. O sea, porque nuestro concepto de adoración durante muchos años se ha ligado más por lo que dicen ciertas personas que por lo que realmente dice la Biblia. Y esto de verdad se ha visto tan grave y tan distorsionado que de verdad vemos cosas que ya se volvieron tan normales y no somos conscientes de que están mal a la luz de la Biblia. Ejemplo, digamos, hemos llegado a creer que la adoración se trata de un estilo musical. ¿Por qué digo eso? Porque si uno busca en Spotify o reproducciones de música o incluso a la antigua, las secciones donde vendían discos, hay una sección de adoración, o en inglés una sección de worship, donde la gente puede buscar qué es las canciones de adoración, como si la música o ese estilo musical cristiano, eso fuera adoración. Incluso nosotros hemos llegado a creer que la adoración son canciones lentas. La adoración son canciones lentas y la alabanza son canciones rápidas. Entonces como que, qué duro que hemos minimizado lo grande que es la adoración a una cancioncita lenta
o hemos seccionado la adoración a un tiempo. Es más, o sea, digamos, la gente a veces llegamos a creer que la adoración son 30 minutos de música, ¿sí? Como si eso fuera todo. La adoración, la música hace parte de la adoración, pero la música no es el fin de la adoración, ¿sí? Entonces hace parte, pero no lo es todo. Entonces, claro, nosotros pensamos que, bueno, ya se acabaron los 30 minutos de adoración, ahora viene la prédica, ya se acabó la adoración, ya eso fue muy bonito, pero ya, hasta ahí quedó. Pero realmente esto es lo que es la adoración. Y mis hermanos, ¿saben por qué la adoración está tan distorsionada? ¿Por qué la adoración está en un enfoque completamente malo, por así decirlo? Y es porque el hombre ha buscado ponerse en el centro de absolutamente todo. El hombre quiere que la adoración sea para él. El hombre quiere que la adoración le pertenezca a él. ¿Por qué puedo decir eso? No sé si ustedes alguna vez han escuchado esta frase o le han pasado. Uy, no, la adoración estuvo mala porque no lloré, como que no sentí algo, como que, no sé, no me tocó las fibras sensibles, o sea, pasó, pero no sentí nada. O decir como, el tiempo de adoración hoy estuvo buenísimo porque, lloré, tocaron mi canción favorita y me dio tan duro. Es como, ¿realmente la adoración termina en sentimientos? La adoración, el fin de la adoración es que tus emociones sean movidas. ¿Cuál es el fin de la adoración? ¿Tú o Dios? Y eso es muy válido porque lastimosamente, como digo, inconscientemente, como hemos basado el concepto de adoración en lo que otra gente dice y no lo que realmente la Biblia dice, llegamos a esto, a una distorsión de lo que es la adoración. Ahora, no estoy diciendo que las emociones dentro de la adoración no son válidas, no, sí, pero no son el fin de la adoración. El problema es que nosotros creemos que el fin de la adoración soy yo, mis emociones, que yo sea conmovido, que yo tenga el lugar, que yo. Y esto no es correcto. Incluso he mirado videos que me parecen tan tristes de estos gente, de verdad, hay personas que han llegado a decir, la adoración se trata de que Dios cumpla tus sueños. Y yo era como, Dios mío, ¿qué? O sea, de verdad he visto videos en Instagram de gente así en conferencias diciendo, no, es que la adoración toma sentido cuando tus sueños se cumplen, porque cuando tú adoras, Dios te hace realidad tus sueños, tus metas se cumplen. Y yo digo, o sea, de verdad hemos reducido algo tan valioso a simplemente tus sueños, tus emociones, lo que yo quiera, a que yo me sienta bien, a que yo llore. ¿Sí? Esto no está bien. Y esa es la intención del día de hoy. Realmente, ¿qué dice la Biblia acerca de la adoración? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios de lo que es la adoración? Entonces, nosotros, como hablaba, estuvimos en una vigilia hace como un mes. No sé si muchas personas estuvieron, no sé. Pero nosotros hablamos un poco acerca de la adoración. ¿Se acuerdan los que estuvieron? Estuvimos hablando y decíamos que hay una palabra en la Biblia que nos ayuda a definir adoración. Una palabra que en griego es proskuneo. ¿Sí? ¿Alguno se acuerda de que decíamos que la adoración en el griego significa proskuneo? No me voy a tomar el tiempo de volver a explicar profundamente todo, pero sí voy a explicar qué significa. En el Nuevo Testamento, cada vez que la Biblia aparece adoración, significa proskuneo. ¿Y qué significa proskuneo? Significa postrar el rostro ante Dios, postrarse y besar. Es una expresión íntima de amor. Entonces, la adoración no es que tú te sientas bien. La adoración en su significado más puro es postrar tu rostro ante Dios. Es un sentido de reverencia muy profundo. ¿Qué podemos decir esto? Es como cuando, y lastimosamente nosotros como latinos tenemos un pequeño problema en el sentido de reverencia y respeto ante las autoridades. Digamos acá, no sé si les ha pasado, todo el mundo dice, ese presidente sí, ese sí es muy malo, ese gobernador, ese alcalde, eso no sirven, eso. ¿Por qué? Porque nuestro sentido de respeto por nuestras autoridades por el piso. Y así mismo se ve reflejado en nuestra vida con el Señor. Nosotros, el sentido de adoración debe basarse en un sentido de reverencia. Cuando la Biblia hace la traducción de postrarse, muchas veces dice, digamos en la Biblia, sobre todo en los evangelios donde aparece mucho la palabra proskuneo, viene acompañado de postrarse. Entonces la Biblia dice, y esta persona se postró y adoró.
Siempre que la palabra de adoración está en conjunto con postrarse. Incluso, no sé si han caído en cuenta, pero la Reina Valera ni siquiera aparece la palabra adoración. Aparece se postró. La aparece con la traducción más literal. Se postraban. Entonces, la adoración, en su sentido más puro, por así decirlo, en la traducción literal de lo que es griego, es postrarse y adorarse. Pero acá vamos a empezar a profundizar en esto. ¿Por qué? La adoración no es únicamente una expresión física. La adoración no se detiene en algo físico, porque claro, no sé si se lo han visto, es como cuando estamos delante del Señor, es hermoso postrarnos juntos delante del Señor, pero nosotros no mantenemos así todo el tiempo delante del Señor. Yo no estoy en la oficina de mi trabajo postrado ahí, o yo no estoy en un centro comercial postrado, no, o sea, entonces, ¿cómo realmente estamos adorando? No sé si alguna vez han escuchado esta frase o si algunos respondieron eso. Cuando uno pregunta, ¿qué es adoración? No sé si alguno respondió, la adoración es un estilo de vida. No sé si alguno ha escuchado esa frase, adoración es un estilo de vida. Y sí, podemos decir que sí, la adoración es un constante en la vida del creyente. La adoración debe ser, entonces me gustaría más que decir que es un estilo de vida, la adoración debe ser la constante del creyente, ¿sí? Pero hay más profundidad en eso, y es que el creyente debe estar constantemente postrándose delante del Señor. Es decir, el hombre constantemente debe estar postrado ante Dios. Pero ¿cómo hacemos si no podemos hacerlo todo el tiempo físicamente? Y es que cuando hablamos de proscuneo va más allá de un aspecto físico. Hablamos de un aspecto del corazón, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esto, estamos diciendo que perdón, me perdí acá un momentico. Estamos diciendo que la adoración no se limita a un ámbito físico, sino que reside en el corazón del creyente. Entonces, la adoración tiene que ser una constante rendición del corazón del hombre ante Dios. ¿Listos? Entonces, hasta ahí podríamos ir llevándolo. Yo pensaba, bueno, ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo puedo yo entender cuál debe ser mi posición correcta ante Dios en el sentido de adoración? Es como, digamos, imagínense que en este momento llega, no sé, el presidente de Estados Unidos en un helicóptero y se para acá, no sé, ahí en medio del potrero y manda a llamar me llama a mí. Venga, ese muchacho ya venga que necesito hablar con él. O sea, mi posición ante esa persona cambia. O sea, es como que automáticamente es como, esta persona... o sea, de verdad, en cierta forma, como que, o sea, como mi posición, el respeto, la admiración por la persona, es como, ok, o sea, mi actitud cambia, ¿sí? Entonces, obviamente eso es un ejemplo de algo muy superficial, pero esa debería ser nuestra posición constante delante de Dios. Nuestra posición delante de Él debería ser una actitud de constante respeto, amor, obediencia a los mandamientos de Dios. La adoración debe ser una constante obediencia, una constante respuesta de amor ante los mandamientos de quién es Dios. ¿Listos? Eso debe ser muy importante para la vida del creyente. El problema es que nosotros estamos buscando el beneficio de nosotros. A nosotros no nos gusta postrarnos ante otros, nos gusta darnos reverencia a nosotros mismos, nos gusta que nosotros estemos en el centro de todo. Por eso es que la adoración ha sido distorsionada por tanto tiempo, porque el hombre quiere ponerse en el lugar que le corresponde a Dios. Y ahí está algo mal. Pero ahora, no sé si les parece, pero es como, hasta el momento les he explicado un poco qué es la adoración, pero ¿qué pasaje de la Biblia respalda lo que estoy diciendo? Porque les estoy diciendo, bueno, la Biblia, tenemos que tener un concepto basado en la Biblia, pero ¿en qué parte de la Biblia encontramos esto? Y lo encontramos en Romanos 12:1. Romanos 12:1, un versículo pequeño, cortico, pero muy sustancioso. Es muy valioso, tiene un peso teológico bastante grande. La verdad, cuando con mi esposa empezamos a buscar acerca de la adoración, a profundizar en eso, nos encontramos en este pasaje. Y ese pasaje es la piedra angular de toda la adoración y lo que expresa la Biblia acerca de qué es la adoración. Es el pasaje que mejor encasilla lo que significa adorar. Entonces,
Incluso para nosotros como ministerio de oración, ese es el pasaje que nosotros tenemos como base. O sea, nuestro ministerio de oración se basa en Romanos 12:1. Incluso tratamos de aprendernoslo de memoria, que eso sea como, que si yo le preguntara a alguno, ellos deberían sabérselo de memoria. Mira, no me pregunten. Pero nosotros es un pasaje fundamental para entender qué es la adoración. Entonces vamos a leerlo. Romanos 12:1 en NBI dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, como es un solo versículo, me gustaría proporcionar un poquito de contexto para entender el peso de este pasaje. ¿Listos? Entonces, como ven, esta porción está en el libro de Romanos. Romanos es una carta que escribió Pablo a la iglesia de Roma, una iglesia que estaba conformada tanto por gentiles como judíos. ¿Listo? Y Pablo les escribe esta carta con un propósito muy especial que me gustaría leérselos. Y es cómo Dios ganó la victoria sobre el pecado y la muerte mediante Jesús, quien pagó el precio en nuestro lugar, destruyendo el poder de la esclavitud del pecado sobre nosotros. ¿De qué se trata este libro? De ver cómo Cristo venció la muerte para que hoy seamos salvos. ¿Listos? Eso se trata el capítulo. Pero la carta tiene dos divisiones principales, dos divisiones grandes. Tiene más divisiones chiquitas, pero el libro está partido en dos, del 1 al 11 y del 12 en adelante. Y curiosamente, 12:1 está en la mitad de todo. ¿Por qué es importante hacer esta división? Porque Pablo, cuando escribe esta carta, en los primeros 11 capítulos, él tiene un enfoque muy claro y es explicarnos qué es el Evangelio. En los primeros 2 o 3 capítulos, Pablo tiene la intención de decirte: mira, si tú quieres ser salvo, tú tienes que hacer esto y esto. Pero después te dice: no puedes cumplirlas, porque no puedes, eres incapaz, tú necesitas un Salvador. Entonces te incapacita, pero te proporciona una esperanza que es el Señor. Y te lleva a las verdades de cómo eres justificado mediante la fe por medio de la gracia. Como tú eres salvo por medio del sacrificio de Cristo. Y eso es lo que Pablo trata de hacer en todos esos primeros 11 versículos. Pero de 12 en adelante, Pablo dice: bueno, si tú has creído y tú eres salvo, entonces tú tienes unas responsabilidades con el Señor. Y las responsabilidades son estas y estas. Entonces tenemos una parte donde te dice: tú eres salvo, este es el Evangelio, pero tienes unas responsabilidades como hijos de Dios. Y en medio de todo eso nos encontramos con Romanos 12:1. Romanos 12:1 es esa pequeña bisagra que une las dos partes, la parte donde está el Evangelio real en la vida de cada creyente y cómo nosotros respondemos a esas verdades. ¿Listos? Entonces, eso es muy importante para entender el propósito de Romanos 12:1. Ahora, Romanos 12:1 también se divide en dos partes. No tengo el tiempo de explicar este pasaje en profundidad. Nosotros con mi esposa hacemos un semillero de adoración, el cual se toma un año entero para explicar qué es adoración. Entonces es un poco difícil. Nosotros nos tomamos aproximadamente más de un mes en explicar este pequeño pasaje. Entonces es difícil que lo que hacemos en un mes lo explique ahorita en 15, 20 minutos. Va a ser un poquito complejo, pero sí quiero extraer lo fundamental. Y mi esposa en 15 días va a terminar de explicar cosas esenciales de este pasaje para que comprendamos más qué es la adoración. Entonces, la primera parte la encontramos cuando dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Esta pequeña fracción va a ser muy importante. La adoración tiene un factor determinante y es lo que dice Pablo: tomen en cuenta la misericordia de Dios. Incluso en otras versiones como en NBLA dice: les ruego por las misericordias de Dios que ustedes ofrezcan su cuerpo como un sacrificio. Entonces, pero para que ustedes puedan ofrecer, para que ustedes puedan responder, ustedes deben tener en cuenta la misericordia de Dios. Y entonces el pastor hace 8 días, que la verdad fue muy chévere, que estuvimos hablando de atributos incomunicables, el pastor habló acerca de la misericordia de Dios. Y perdón, yo también voy a hablar un poquito de esto porque el pastor habló y yo: no, pastor, usted también habló de eso. Pero no, mentiras, es muy difícil hablar de adoración si no tomamos en cuenta los atributos de Dios. ¿Listos? Entonces tenemos que abarcar un poquito esta parte.
Y me gustaría que entendiéramos qué significa misericordia. El pastor decía algo muy cierto, y es que la misericordia es no recibir el castigo que merecemos, ¿cierto? Pero me gustaría también ampliar ese concepto, y es que la palabra en su concepto más técnico significa lo siguiente. Dice, es un sentimiento profundo acerca de la dificultad o desgracia de alguien. Compasión visceral se usa para referirse a los profundos sentimientos que Dios tiene por todos nosotros. Uy, ¿no les da como una compasión visceral por seres que tienen una dificultad o están en desgracia? ¿Y quiénes son esos? Nosotros. Nosotros somos unos seres que han caído en la desgracia. Somos seres que tienen una seria dificultad de encontrarse por sus propios méritos con Dios. No hay forma. Entonces, como el hombre no puede, el hombre no tiene la capacidad, Dios es grande en misericordia y es compasivo en un sentimiento tan profundo por seres que han caído en desgracia. ¿En desgracia de qué? Porque también está la pregunta, ¿estamos en la desgracia de qué? De que somos enemigos de Dios. Esa es la desgracia más grande del hombre en su estado más natural de pecado. Somos enemigos de Dios. Por eso es que la misericordia de Dios tiene tanto valor y tanto peso. Y para profundizar un poco más acerca de que entendamos la misericordia, hay dos factores que hay que entender. Cómo la misericordia se ve desde la perspectiva de Dios y cómo se ve desde la perspectiva del hombre. ¿Listos? Entonces son dos cosas que hay que entender. Cómo la misericordia la vemos desde la partida de Dios. Y esto es básicamente lo que les estuve diciendo, o fue lo que ha estado haciendo Pablo en sus primeros 11 capítulos del libro de Romanos. Cuando hablamos de cómo se ve la misericordia de Dios, es lo que Él hizo en la cruz, lo que Él hizo para rescatarnos. ¿Qué significa la misericordia desde el aspecto de Dios? Que Él dio a su Hijo por nosotros. Su misericordia implicó que él dio a su Hijo para que muriera por nosotros. O sea, eso es muchísimo, tiene un peso gigante. Y es más, la Biblia no se detiene ahí. La Biblia no nos dice, bueno, la misericordia solo se ve en esto. No, la misericordia está plasmada desde el inicio. Desde que el hombre fue puesto en la tierra, desde que el hombre le falló a Dios, el Señor fue grande en misericordia. Porque cuando Adán y Eva fallaron, ellos deberían morir instantáneamente. Pero el Señor fue compasivo, tuvo una compasión visceral por la desgracia que ellos estaban teniendo. Y eso se ha visto Adán, Eva, Noé, Moisés, David, Salomón, los profetas. Cada uno de ellos manifestaban y podían experimentar la misericordia de Dios. ¿Y por qué puedo decir esto? Me encanta porque esto lo dice tanto Moisés como lo dice también lo dice David, que es el Salmo 103:8. Leo que curiosamente hoy también que estuvieron leyendo los salmos, estuvieron leyendo este salmo, creo que fue el 145, también dice lo mismo, y es: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Grande es la misericordia del Señor, que desde el inicio de la creación hasta los días de hoy siguen siendo nuevas su misericordia cada mañana por cada uno de nosotros. Eso es el punto de cómo Dios muestra misericordia constantemente por seres que han caído en la desgracia de ser enemigos de Dios. Ahora, hay un tema muy importante: cómo el hombre ve la misericordia, cómo afecta al hombre. Y acá hay un pequeño problema, mis hermanos, es que hemos convertido la misericordia en una frase de cliché. Hemos convertido la misericordia en una frase más de nuestras oraciones, como: sí, Señor, tú eres misericordioso, Señor, qué bonito eres, la misericordia de Dios. Pero ¿qué implicaciones tiene eso en el creyente? ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros, que el Señor tenga misericordia por nosotros? Y es que, mis hermanos, nosotros deberíamos estar muertos, nosotros deberíamos estar fulminados. ¿Cómo es posible que nosotros podamos estar ante un Dios santo y permanecer vivos? Eso es misericordia. La misericordia es que nosotros estamos siendo salvos de la ira plena de Dios. Yo muchas veces cuando vamos a subir a ministrar con el equipo, me paro y es como Dios mío, o sea, ¿yo qué hago aquí? O sea, yo debería estar fulminado. ¿Cómo va a estar ante la santa presencia de Dios y sostenerme de pie?
Y es como digo, gracias Señor porque tu misericordia es grande, eres lento para la ira, grande es tu misericordia. Entonces, ¿qué afecta esto a la adoración? ¿En qué nos afecta o qué tiene que ver? Y básicamente es que si nosotros no tomamos, como dice Pablo, tomen en cuenta la misericordia de Dios. Si nosotros no tenemos en cuenta la misericordia de Dios en nuestro constante vivir, básicamente nuestra adoración carece de sustancia y significado. Si la misericordia de Dios no es el parámetro base para que nosotros adoremos constantemente, nuestra adoración es vacía, no hay nada. Es más, es una preocupación, porque entonces ¿a quién estamos adorando? Si no parte de las misericordias de Dios. Entonces, el problema, como decía anteriormente, el tema está en que el hombre quiere ponerse en el centro. Y como decíamos, la adoración debe ser una constante, ¿cierto? Decíamos que la adoración debe ser una constante en la vida del creyente, una constante que nos lleva a someternos, ¿verdad que decíamos eso? Listo. Si tomamos en cuenta eso, eso quiere decir que el hombre constantemente debe estar viendo y contemplando las misericordias de Dios para que la adoración y la vida del creyente tenga sentido. Pero si tu sentido de la vida es tu trabajo, tu familia, el dinero, el materialismo, comprar un carro nuevo, mi bienestar, mi satisfacción, mis viajes, lo que yo quiero, pues hermanos, entonces preocupémonos. Tu preocupación constante es la misericordia de Dios. ¿Quién es Dios o qué es tu preocupación cotidiana? Ahora, no estoy diciendo que no, acá mi familia no importa absolutamente nada, entonces ya no estoy diciendo eso. El problema es qué es lo que toma el primer lugar del creyente. ¿Quién tiene su primer lugar? ¿Es la misericordia de Dios? ¿Las verdades de quién es Dios? ¿O hacia qué están viviendo ustedes? ¿Qué estoy viviendo yo? Entonces, como digo, la misericordia debe ser algo que contemplemos constantemente, algo que debemos ver. ¿Por qué debe ser así? Por lo que dice Lamentaciones 3, del 22 al 23. Me gustaría leérselos. Y dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada día las misericordias de Dios se manifiestan, pero ¿somos conscientes de las constantes misericordias de Dios? ¿Pasa el día y ustedes contemplan las misericordias de Dios? Y si no es así, entonces, ¿qué es lo que ustedes están adorando? ¿Qué es lo que yo estoy adorando? ¿Qué tan valioso y qué tanto peso tiene la misericordia de Dios? Que debe ser, y el tema que tiene la adoración en el creyente, que debe ser una constante rendición ante las misericordias de Dios. Si no es así, nuevamente cae la pregunta: ¿quién estamos adorando? ¿A quién es la persona que le estamos otorgando el valor de nuestro corazón? Porque como decíamos, es adorar, postrarse, rendir, darle el valor que le corresponde a una persona de respeto y de honor. Pero si no partimos de la misericordia de Dios, entonces ¿quién es el que se lleva el honor de nuestros corazones? ¿Quién es el que se lleva el respeto que merece? Por eso la misericordia la adoración comienza en las obras de Dios. La misericordia parte de lo que Dios ya ha hecho y lo que sigue haciendo en la vida de cada uno de sus hijos. De ahí parte. Por eso es que la misericordia es tan importante en entender qué es la adoración. Ahora, yo no puedo pretender decirles a ustedes, bueno, entonces vamos a adorar. Entonces párense todos, tírense al suelo, póstrense, vamos a adorar. Porque es que la adoración debe ser algo innato que nace del corazón que contempla la misericordia de Dios. No es algo que yo te digo, ven, vamos, adora, arrodíllate y hazlo. Porque si no está en el corazón de alguien que se maravilla de las grandezas de Dios, no hay nada. Ahora, hay otro gran problema. Hay un gran problema en la vida del humano que ha estado desde el inicio de la creación y ha estado hasta los días de hoy. Como decía, el hombre quiere ponerse en el primer lugar. El hombre tiene una tendencia egoísta a buscar su satisfacción y a cumplir sus deseos humanos. Y es que hay un pequeño problema, hermanos, y es que la contra de la adoración es la idolatría. Un tema bastante delicado, un tema que incluso lastimosamente creemos banalmente que la idolatría es adorar netamente una imagen.
Como, no, pero como yo no adoro una imagen, como yo no tengo una imagen de Dios y yo no me estoy arrodillando, entonces yo no estoy idolatrando. Pero me gustaría que viéramos qué es y profundizáramos un poquitico acerca de qué es la idolatría y nos cuestionemos qué es lo que estamos adorando. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? El hombre está diseñado para adorar. El hombre innatamente le responde a algo. El hombre innatamente dedica su vida a algo. Y el problema es, si no es Dios, entonces ¿qué es? Porque sí o sí lo hacemos. La pregunta es, ¿a qué? ¿Es Dios o es a un ídolo? Entonces, hay un pasaje hay un texto que me gusta mucho, que da a entender de gran forma qué es la idolatría, y se encuentra en Éxodo 32. No lo voy a leer todo porque se nos va todo el tiempo, pero sí quisiera explicarles. Los que tal vez algunos conocen la historia, otros no. Para los que no, me gustaría explicarla rápidamente. Éxodo 32 nos cuenta la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel recién había salido de Egipto. Ellos habían visto con sus ojos cómo el Señor había abierto el mar muerto en dos. El mar rojo, perdón. El mar rojo en dos. Ellos habían visto cómo el Señor había desplegado las plagas para que ellos fueran libres. Ellos habían visto las grandezas y las misericordias de Dios, tanto que ellos eran libres, habían cantado, habían exaltado a Dios, todos estaban emocionados. Y entonces Dios llama a Moisés, lo llama al monte Sinaí para darle los 10 mandamientos. Y en esas el pueblo queda solos con Aarón. Y Moisés se demora más de lo que ellos esperaban. Y ellos le dicen a Aarón, como venga, literal, es como, este hombre se demoró más de lo que pensábamos. ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a adorar? ¿A quién vamos a...? Y la conclusión que ellos llegan es, bueno, entonces recojamos todo el oro que tengamos, recojamos unas porciones de oro y hagamos un becerro de oro. ¿Saben, hermanos, qué es lo que pasa? ¿Y cuál es la gravedad de la situación? El tema está, sí, era grave hacer una imagen, pero la gravedad de la situación es que ellos creían que ese becerro era Dios. Y eso es idolatría. Creer que algo es Dios. ¿Por qué? ¿Y cómo argumento esto? En lo que dice el versículo 5 de Éxodo 32, que está en NTV. Y dice, al ver Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Y luego anunció, mañana celebraremos un festival. ¿A quién? Al Señor. Ellos estaban convencidos de que este becerro era Dios. Y eso, mis hermanos, se llama sincretismo, que consiste en querer fusionar la adoración de Dios con las religiones de la época. Para los que no escuchan, se llama sincretismo, y es querer adorar y darle lo que el Señor le merece, pero basado en religiones o en cosas mundanas. Y eso fue lo que ellos hicieron. Y claro, ustedes dirán, pero yo, hermano, yo no hago eso. Yo no estoy rindiendo mi vida a algo que crea que es Dios. Pero, hermanos, hoy en día no recurrimos a imágenes físicas de la misma manera, pero sí podemos caer en la trampa de crear dioses terrenales a nuestra medida. Y esto es grave, porque si no le estamos entregando a Dios lo que le corresponde, hay algo que tiene el lugar de nuestro corazón, que puede ser el dinero, mi esposa, mi carro, mi trabajo, que es lo que tiene el primer lugar en nuestro corazón. Y más grave, pensar que eso es Dios o que es algo de Dios. Ejemplo, me ha pasado muchas veces que yo a veces le digo a mi esposa, no amor, de pronto miremos si cambiamos el carro, y lo pongo en un aspecto muy piadoso, como, pero es que amor, el carro es inseguro, el carro solo tiene 2 puertas y vamos a tener hijos, eso es incómodo, solo 2 puertas, entonces compremos uno de 4 puertas. Claro, y es una acción muy piadosa, no como, claro, estoy pensando en la familia, estoy pensando en que podamos tener algo mejor, pero entre más profundizaba en esa idea, caía en cuenta que eso era una excusa para satisfacer mi necesidad material, disfrazado en, no, oremos al Señor, que Él tome el control, que Él haga todo, que Él permita que tengamos el carro. Y caemos en una idolatría tan grande que ni siquiera somos conscientes, al punto de que, ¿y cómo puedo caer en cuenta que esto se vuelve mi ídolo? Porque eso se vuelve el deseo constante de mi corazón. Y eso es así, o sea, ¿cuál es el deseo innato del corazón de cada uno de ustedes? ¿El Señor o qué? Es lo que hay en el corazón de nosotros. Y lo digo porque me pasa constantemente, es como, Dios mío, ¿cuál es el asombro de lo que hay en mi corazón? Y surge la pregunta, ¿qué es lo que realmente estamos adorando?
Por eso me parecía muy importante que el pastor Isaías y Jason hace 8 días y 15 días hablaran acerca de los atributos de Dios. Porque la única forma de que nosotros podamos no caer en idolatría, sino realmente adorar al Dios correcto, es comprender quién es Dios. Por eso el texto comienza: por lo tanto, hermanos, teniendo en cuenta las misericordias de Dios, teniendo en cuenta lo que el Señor ha hecho. Y de verdad el pastor y Jason decían verdades muy duras de acerca de quién es Dios. Pero si nuestro asombro realmente y nuestro deseo es Dios, estas verdades no nos frustran, esas verdades nos llevan a asombrarnos, a amar, a exaltar a Dios. La pregunta es: ¿las verdades de Dios te molestan? ¿Te incomodan? Y si las verdades de Dios te incomodan, entonces pregúntate, entonces, ¿quién es Dios para mí? ¿Es el verdadero Dios o es un falso Dios? Y nuevamente surge la pregunta: ¿quién es al que estamos adorando? Ahora, esto es la primera parte de Romanos 12:1, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Es un pasaje, es una pequeña porción, pero es muy sustancioso. Ahora, como decíamos, esta es la parte que nos recuerda y nos revela el Evangelio de Dios. Pero hay una parte, y es cómo el hombre debe responder a esas verdades. Y es lo que encontramos en la segunda parte del versículo, que dice así: les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo el hombre responde en adoración? Como un sacrificio vivo, santo y agradable ¿a quién? A Dios. El hombre debe responderle como un sacrificio. Obviamente nosotros hoy en día no sacrificamos literal, ¿no? O sea, no acá hay un altar donde vamos a sacrificar una vaca no, pero debemos entender entonces, ¿qué significa entonces sacrificar algo? La traducción literal de sacrificar viene del griego tusia, que significa ofrecer, es una ofrenda que se ofrece en los términos de Dios. El sacrificio es algo que se hace en los términos de cómo a Dios le gusta, como Dios dice que es, no como ustedes o yo decimos que es, sino como el Señor dice que es. Entonces, ¿cómo? Nos surge la pregunta, entonces, ¿cómo es la adoración a los términos de Dios? El mismo texto nos lo dice: debe ser vivo, santo y agradable a Dios. Esas son las condiciones en las cuales hay básicas para que nosotros podamos decir cómo debemos adorar. Y la primera es un sacrificio vivo. Esa es una palabra un poco rara, no sé si les parece, pero sacrificio vivo, ¿no les parece un poco paradójico, ya que el sacrificio siempre implica muerte? Siempre que hablamos sacrificio tiene que haber muerte, derramamiento de sangre. Pero eventualmente nosotros no nos vamos a estar autoflagelando acá y sacando sangre como para decir: mire, mi sacrificio es vivo. Eventualmente no. Entonces, para el creyente el sacrificio representa, o para los hijos de Dios, el morir es vivir, como lo dice Mateo 16, 24 al 25, que dice así: luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. La adoración implica una constante muerte a nosotros mismos. La adoración es muy hermosa, claro que sí. La adoración trae el beneficio de encontrarnos con el Señor y la admiración de quien es. Pero la entrega que hace el hombre en su adoración no es muy hermosa, que digamos, porque implica morir a mis deseos carnales, implica morir a mi satisfacción mundana. Y hoy, mientras que hablábamos con los muchachos en el devocional de Ministerio de Adoración, hablábamos cosas como hay una vacante de trabajo, y la verdad yo conozco a la persona de talento que me puede ayudar para entrar al trabajo. Yo no tengo nada que ver con eso, no tengo la experiencia, pero yo puedo hablar para que me ayuden. Pero ¿qué hace el Evangelio? ¿Qué hace la misericordia de Dios? Te confronta y te dice: no es lo que tú quieras, eso es lo correcto delante del Señor. ¿Y qué pasa? Tenemos que morir a nuestros deseos carnales corruptos por las verdades del Evangelio. Y eso implica: está bien, no lo voy a hacer. O incluso en un aspecto más crudo, ¿qué implica morir? Uno de hombre, imagínense que ustedes de hombres, una compañera de trabajo se les acerque, los seduzca: ven, pero ¿por qué no? ¿Cuándo salimos? ¿Por qué no pasamos un buen tiempo? Mira, no hay compromiso, tranquilo.
¿Qué significa un sacrificio vivo? Morir a la carne, morir a mi vida y a mi deseo pecaminoso. Entonces la adoración es una constante muerte a mi vida terrenal. Porque como dice la palabra, el que quiera salvar su vida en esta tierra, la perderá. Pero el que pierda por su vida por mi causa, la ganará. La adoración es una constante muerte a esta vida pecaminosa por medio de Dios. Y eso es lo que nos trata de decir un sacrificio santo. Sacrificio santo. No sé si les causa como, uy, ¿cómo así con sacrificio santo? ¿Cómo voy a ser santo? O sea, es una palabra pesada. No sé si cuando uno habla de santo, uno ¿qué piensa? Como algo intachable, puro, algo que no se puede tocar. Y es como, ¿yo soy eso? Uy, creo que no. Entonces, ¿cómo puede ofrecerse un sacrificio santo? El significado de santo es ser apartado con una función específica. Y eso nos ayuda a responder la siguiente pregunta. ¿Todos pueden adorar? No. Solo pueden adorar a Dios los que son santos. Como dice Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Somos santos porque el Señor nos ha santificado, porque el Señor nos ha visto. La única forma de que nosotros podamos adorar al Señor es por medio de la santidad de Dios, porque no puedo yo alcanzar el nivel de Dios. Entonces la única forma de que la única forma de que mi adoración tenga sentido es por medio de la santidad de Dios. Y ahora tiene que ser agradable. Y acá es también un poco tensionante porque yo dije, bueno, ¿cómo es un sacrificio agradable? Miremos qué quiere decir agradable, qué es. Pero agradable significa hacerse, es como algo que le agrada. Es como, uy, eso no me ayuda mucho, no me ayuda a entender cómo mi sacrificio es agradable. Digamos, Jason hace 15 días que predicaba decía algo muy importante y es que nosotros delante del Señor, o sea, en nuestro estado más puro, sin Dios, nosotros somos lo peor, o sea, somos enemigos de Dios. O sea, somos sucios, cochinos, somos horribles. Si nos paramos ante la santidad de Dios, somos horribles. Por eso es que, ¿cómo podemos hacer un sacrificio agradable? La respuesta nos la da Primera de Pedro 2:5, que dice así: también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesús. Ahí está la respuesta. Mi sacrificio es agradable a Dios no porque ustedes sean buenas personas. El sacrificio no es bueno y agradable porque ustedes sean, yo acá intachable, a mí nadie me puede tocar, yo estoy en otro nivel. No, nuestro sacrificio es agradable, ¿por qué? Porque es por medio de Cristo, de Jesús. Yo soy agradable por lo que Cristo hizo en la cruz. Y esto nos lleva, entonces la adoración comienza en Dios, es por medio de Cristo, por medio de Dios. ¿Y es para quién? Dice la palabra, es agradable a Dios, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces la adoración es un sacrificio. La adoración comienza en Dios y termina en Dios. La adoración no es comienza en nosotros y termina en nosotros. La adoración no es para ustedes, la adoración es para Dios. Es lo que le corresponde a Dios. Es lo que constantemente al hombre debe estar haciendo, darle lo que a Dios le corresponde. Entonces esto me lleva a la definición que hemos llegado a concluir como ministerio. Incluso cuando a veces subimos, no sé si han notado, ponen una frase, no sé si alguno le ha puesto cuidado a la frase que hacen, ponen cuando está el ministerio de oración, pero esa es la definición que mejor engloba todo lo que hemos dicho, y es que adoración es entregar todo lo que soy en respuesta a todo lo que Dios es. La adoración es una respuesta constante. La adoración es una respuesta que se somete y rinde ante Dios. La repito, perdón. Entonces, adoración es entregar todo lo que soy en respuesta a todo lo que Dios es. Todo lo que Dios es suficiente para constantemente nuestra adoración tome sentido. Vivimos en un mundo, vivimos muriendo a este mundo, vivimos apartados para agradarle. La adoración es la respuesta del hombre a las verdades de quién es Dios. La adoración es tan valiosa, es tan pesada,
Y me duele que la menospreciemos, me duele porque de verdad, entre más uno ve esto, es como, ¿por qué me duele? Porque si no le toma, la adoración no tiene el lugar que es, entonces, ¿qué estamos haciendo como hijos de Dios? Y hay un componente hermoso, hay un componente más que es súper importante en la adoración. Y es que la adoración no es netamente terrenal, la adoración es eterna. La adoración es lo que haremos hasta no sé si esa frase puede ser válida, pero lo haremos hasta la eternidad. La adoración es lo que hoy hacemos, pero haremos eternamente. Y si no nos interesa hoy eso, entonces ¿qué vamos a hacer eternamente? Entonces no nos interesa la eternidad, no nos interesa estar con Dios. Si no nos interesa esto, no nos interesa agradar, no nos interesa la misericordia de Dios, entonces ¿qué nos va a interesar estar eternamente con Él? Y eso se puede ver reflejado en aspectos como ejemplo, estar acá, ministrar, estar juntos como iglesia. Esto no es netamente adoración, pero hace parte de la adoración. Hay una frase que me encanta: la adoración corporativa, la adoración que hacemos como iglesia es el resultado de la adoración personal de cada uno de los creyentes. Lo que hacemos nosotros aquí cuando cantamos, por eso para nosotros como ministerio de adoración es vital que lo que estemos cantando, lo que estemos hablando en la tarima, las canciones, hablen de las verdades de quién es Dios. Si las canciones están hablando de mí, de llenarme, de que yo, de recibir, esas canciones no tienen sentido. Por eso los que estuvieron en la vigilia vieron el ejercicio que hacíamos. Debemos filtrar lo que estamos cantando. Pero si no nos interesa esto, si no nos interesa venir a adorar juntos como iglesia, entonces ¿qué nos interesa lo eterno? A veces me duele, a veces poder llegar a escuchar como, llegamos tarde, pero bueno, no importa, porque pues estamos en la predicación. Entonces, ¿qué? ¿Solo te interesa recibir, pero no te interesa darle lo que a Dios le corresponde? ¿Cuál es tu interés de venir acá? ¿Recibir? ¿O cuál es tu interés? Darle a Dios lo que le corresponde. Entregar nuestras vidas constantes a Él. ¿Por qué es tan importante? Porque la adoración lo haremos eternamente. Y me gustaría terminar leyendo Apocalipsis 4, Nueva Traducción Viviente, que dice así: entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo, y la misma voz que había escuchado antes me habló con un toque de trompeta. La voz dijo: sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante yo estaba en el espíritu y vi un trono en el cielo y alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos estaban de blanco y tenían una corona de oro sobre su cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos de truenos. Delante del trono habían 7 antorchas con llamas encendidas. Eso es el Espíritu de Dios de los siete aspectos. Gracias. Delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. En el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. El primero de estos seres vivientes era semejante a un león, el segundo era como un buey, el tercero tenía cara humana y el cuarto era como un águila en vuelo. Cada uno de estos seres vivientes tenía 6 alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repetían continuamente: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Cada vez que los seres vivientes daban gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y los 24 ancianos se postraban y ¿qué? Adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo: Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria, honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque ¿qué? Porque tú las creaste según tu voluntad. Santo es el Señor.
Cuando entramos a la presencia de Dios, debemos verlo como un santo. Debemos verlo como santo. Nuestra conciencia de pecado y temor debe ser proporcional a nuestra experiencia en la presencia de Dios. Si nunca ha adorado a Dios con un espíritu contrito y quebrantado, nunca ha adorado a Dios completamente, porque esa es la única respuesta apropiada a entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo es posible que ante la presencia del Santo Dios nos podamos mantener dignos? ¿Qué dijo Isaías cuando se encontró ante la presencia de Dios? Ay de mí, estoy muerto, estoy fulminado. ¿Qué pasó cuando Pedro se encontró con Jesús la primera vez? Aléjate de mí, soy un hombre pecador. La posición correcta, la adoración te posiciona, la adoración te pone en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto de una persona que adora postrado delante de Dios? La santidad debe ser suficiente para que nosotros rindamos nuestras vidas ante el Señor. Y si no es así, entonces ¿ante quién estamos rindiendo nuestras vidas? Santo es el Señor que merece todo el honor. Santo es el Señor que merece todo el honor por los siglos de los siglos, porque eres que es santo, 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 intachable, precioso, el único digno de abrir los sellos, el único digno, el Cordero Santo inmolado, es el que merece toda nuestra adoración. Y por eso de verdad quisiera que juntos, que hoy podemos tener la conciencia del Santo Dios, podamos exaltar, porque Él es el que recibe, el que merece toda la gloria. Santo es el Señor que merece todo lo que nosotros somos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos mantenido dignos y no nos queremos presentar delante de ti. Perdóname, Señor, porque tantas veces he vivido en mi pecaminosidad. Perdóname porque he persistido en mi deseo carnal. Si hay un momento en el cual podemos rendirnos, en el cual podemos exaltar el santo nombre de Dios, es a la medida que contemplamos las grandezas de quién es Dios, porque santo, santo es aquel que nos ha dado la vida. Digno es el Cordero, digno es de recibir todo el honor. La santidad, la adoración responde ante las grandezas de quién es Dios. Por eso hoy cantamos y exaltamos al santo, santo del Señor, porque indignos somos de estar ante la hermosa presencia de Dios. Indignos somos, pero aún así Él se ha placido en la misericordia de Dios. No somos dignos de estar ante la presencia de Dios, porque ay de mí que soy pecador, estoy muerto. Pero aún así santo es el Señor, que nos ha dado vida eterna para exaltar eternamente del nombre del santo Dios, que merece absolutamente todo. Santo eres tú, Señor. Santo es el Dios Cordero, santo inmolado. De verdad los invito como iglesia que podamos postrar nuestras vidas en la conciencia correcta. A la medida que encontramos con la santa presencia de Dios, nos postramos delante de Él. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú. Santo es el Cordero de Dios. Santo es el Cordero de Dios que merece todo el honor. ¿Cómo ponernos delante del Dios que merece todo el honor? ¿Cómo negar lo que haremos eternamente? ¿Cómo negar lo más valioso que tiene el creyente, que es la santidad de Dios? Lo más valioso que hoy tenemos y haremos eternamente es adorar al santo Dios, el que merece todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Santo eres tú, Señor.